¿Cuál es la ciencia detrás de las afirmaciones positivas diarias? Repetir afirmaciones positivas es una técnica de autoayuda destinada a desafiar los pensamientos negativos e inútiles y a promover la confianza en uno mismo. Pero, ¿funciona realmente esta técnica? ¿Está respaldada por la ciencia? En resumen, sí. Efectivamente, las afirmaciones positivas funcionan si las sabemos realizar, y sí, también esta técnica está respaldada por la ciencia. Por lo que podrá ser de gran utilidad si la aplicamos en conjunto con una terapia o un proceso de transformación interior. Los estudios demuestran que las afirmaciones positivas ayudan a activar partes del cerebro que están asociadas con el procesamiento y las recompensas relacionadas con uno mismo. Los mismos estudios también indican que las afirmaciones positivas pueden ayudar a construir o restaurar la autocompetencia. En este vídeo, cubriremos todo lo que necesitas saber sobre las afirmaciones diarias positivas, desde lo que son y la ciencia e investigación detrás de ellas hasta sus beneficios más notables. Entonces, quédate hasta el final para que tengas toda la información que necesitas y puedas tomar ventaja de este gran ejercicio para mejorar tu vida. ¿Cuál es la definición de las afirmaciones positivas diarias? El concepto de autoafirmación no es de ninguna manera complejo o descabellado. Las afirmaciones positivas son declaraciones o frases que cuando se repiten a diario, ya sea en voz alta, en voz baja o en tu mente, y afirmando lo que queremos sentir, lo que sí queremos lograr, lo que tanto hemos esperado, lo que deseamos decretar y concretar en nuestras vidas y en nuestro cuerpo o en nuestra conciencia, nos pueden ayudar a desafiar los pensamientos negativos y aumentar la confianza en nosotros mismos. Según las afirmaciones o frases que decidas repetir a diario, las afirmaciones positivas pueden ayudarte a alcanzar muchos objetivos de autoayuda. Por ejemplo, una persona puede usar afirmaciones positivas para automotivarse, mientras que otra persona puede usarlas para aumentar su autoestima. Las afirmaciones positivas son especialmente beneficiosas para las personas que luchan contra pensamientos y sentimientos negativos y autocríticos, ayudándoles a abordar y reemplazar dichos patrones con narrativas más positivas y adaptativas. Por ejemplo, algunas afirmaciones diarias positivas son: voy a conseguir el ascenso que merezco. Mis necesidades importan, y no las voy a negar. No hay nadie mejor para ser que yo mismo. Estoy seguro de mí mismo y cómodo en mi propio cuerpo. Me perdono por mis errores del pasado. Estoy feliz y agradecido por las cosas que tengo. Estoy seguro de que todos mis problemas tienen una solución. ¿Cómo funcionan las afirmaciones diarias positivas? Para comprender cómo funcionan las afirmaciones positivas y cómo puedes aprovecharlas al máximo, debemos familiarizarte con la neuroplasticidad, también conocida como plasticidad cerebral, que es el proceso de aprendizaje neurobiológico. Esto es la capacidad de reconfigurar el cerebro, en base a su capacidad para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas condiciones con cualquier situación que experimente o practique repetidamente. A pesar de ser una de las estructuras más sofisticadas y complejas del universo conocido, el cerebro humano puede confundirse un poco con la diferencia entre la realidad y la imaginación. Esta misma condición sirve como base para la autoafirmación. Cuando repites declaraciones afirmativas diariamente, estás ayudando a tu cerebro a crear una imagen mental de la meta que está tratando de lograr o la versión de ti mismo en la que aspiras convertirte. Y cuando se crea esta imagen mental, activas las partes del cerebro que se activarían si experimentaras la meta que estás tratando de alcanzar en la vida real. Entonces, en pocas palabras, cuando repites afirmaciones positivas, estás alentando a su cerebro a aceptar tus afirmaciones como un hecho. Esto, a su vez, te prepara para tomar las medidas adecuadas para lograr tu objetivo. Para que las afirmaciones positivas funcionen, debes tomar medidas para lograr tu objetivo. No es razonable pensar que puedes cambiar aspectos de tu vida simplemente repitiendo unas cuantas palabras. Las declaraciones afirmativas deben verse como un paso hacia el cambio, no como el cambio real en sí. Pongamos todo esto en perspectiva usando un ejemplo. Supón que eres una persona reservada a la que no le gusta responder preguntas personales. Cuando te hacen estas preguntas te sientes molesto,
pero eres incapaz de manejar la situación sin parecer grosero. Entonces, lo que puedes hacer en esta situación es repetir una afirmación positiva como: tengo el poder de permanecer tranquilo y sereno cuando me siento irritado o molesto. Al repetir la afirmación mencionada anteriormente, puedes comenzar a adquirir el hábito de respirar profundamente en tu diafragma, lo que puede tener un efecto calmante notable y te permitirá manejar más apropiadamente la situación. Por lo que debes combinar declaraciones afirmativas con acciones prácticas para aprovechar al máximo las afirmaciones positivas diarias. Entonces, en resumen, ¿qué debemos hacer para que funcionen? Debes partir de tu situación y realidad actual. Debes de juzgar que cada oración que estás diciendo es verdad. Debes sentir cada palabra y visualizarla en tu mente y en tu cuerpo. Afirmar de manera positiva lo que realmente quieres lograr. Imaginar en tu interior los efectos de lo que estás proclamando. Llevar a la realidad las acciones en función a las afirmaciones que estás expresando. Abrir tu percepción para sentir y visualizar que la afirmación es una realidad. A partir de lo anterior encontrarás una nueva forma de convertirla en algo positivo. No se trata de que te hagas un lavado de cerebro, sino de que te reprogrames a una nueva realidad, pero en esta nueva realidad que quieres crear, la parte más importante es que lo profeses de verdad. Por otro lado, de nada te ayudará el decir, por ejemplo, soy una persona sana y cuido mi cuerpo, y minutos después comas alimentos que no son sanos, te desveles y tomes bebidas alcohólicas. Para que las afirmaciones funcionen, necesitas convertirlas en un lineamiento de conducta para tu vida, para que realmente eso que estás diciendo lo conviertas en tu realidad. Es muy importante que abras tu mente para que te dé cuenta de que lo que estás afirmando es verdad. No olvides que tenemos sesgos de atención que desafortunadamente nos reconfirman las mentiras, por lo que debes ahora enfocarte a darle valor únicamente a la información positiva que fluye en tu interior y en tu exterior. Al expresarlas, dilas con seguridad y convicción. Cuando digas cada afirmación, es importante la repitas cuantas veces consideres necesarias hasta que sientas que la información recibida es lo que realmente sientes en tu interior. No basta con solo decirlas. El verdadero poder de las afirmaciones está en sentirlas y creerlas, pues cuando lo sientes de verdad eres capaz de empezar a generar lo que crees por ti mismo. El concepto detrás de creer es crear, o de que con tus pensamientos creas tu realidad. Este proceso está fundamentado en que lo que se necesita es la pasión, el sentirlo, la certeza real en tu mente de que todos los sentidos, mente, cuerpo y acción, están enfocados y dirigidos con una misma intención, empiezan a colaborar para crear la realidad que si quieres empezar a vivir. Esto se resume a lo siguiente. 1. El proceso empieza en ti, empieza por tener claro en tu mente qué es lo que quieres generar para tu nueva realidad. 2. Siéntelo y acéptalo como una verdad en tu cuerpo y en tu mente, en tus sentimientos y emociones. 3. Finalmente, toma acción, abre la percepción de tu mente confirmando que las afirmaciones que pronuncias son verdad, o por lo menos cada día vas progresando en sentirlo totalmente. ¿Qué es lo que no hace que no funcionen las afirmaciones? Las afirmaciones no servirán de nada si solo las repetimos como si fuéramos un loro que solo repite lo que dice su dueño, hablando sin creerlo ni sentirlo, o sin hacer en la práctica lo que estás proclamando o pensando que solo con decirlo va a suceder. Definitivamente no es magia, es parte de un proceso de reprogramación neurolingüística que tiene la potestad de mandar mensajes positivos a nuestro cerebro para que éste empiece a generar un cambio interior y exterior, lo que al concretarse parecerá que fuera magia. Otra forma inadecuada de utilizar las afirmaciones es tratar de decir de una manera positiva algo que no sea verdad o que esté fuera de la realidad. Por ejemplo, si yo tengo un color de piel muy pálido, no tendría sentido decir, mi bronceado luce extraordinario, lo cual no sería un argumento válido. Lo principal es que partas de tu realidad y a partir de ello, expreses tus afirmaciones. Otro mal uso sería el aplicarlas para expresar situaciones negativas que ya no deseas sentir como, por ejemplo, no quiero seguir con este dolor en mi corazón. En este momento dejo de sentir este malestar en mi riñón. Soy capaz de soportar esta soledad. En estos casos,
tan solo estarías reforzando el sentimiento negativo y el enfoque y atención sería canalizado a lo que no se quiere experimentar y como dijimos anteriormente el objetivo es concentrarnos hacia lo que se quiere lograr y vivir. Teoría de la autoafirmación. Ya nos hemos referido a la neuroplasticidad para aclarar que las afirmaciones positivas tienen mucho que ver con la ciencia y nada con la magia, pero ¿eso es todo en lo que a ciencia se refiere? ¿Qué tiene que decir la psicología sobre la afirmación positiva? En la década de 1980, Claude Steele, psicólogo social y profesor emérito de la Universidad de Stanford, popularizó la teoría de la autoafirmación y la impulsó a convertirse en una teoría bien estudiada en el sector de investigación de la psicología social. En pocas palabras, la teoría de la autoafirmación es una teoría psicológica que arroja luz sobre cómo las personas se adaptan a las experiencias y la información que representa una amenaza para su autoconcepto o identidad. Según la teoría de la autoafirmación, podemos mantener la autointegridad, que se correlaciona con el concepto de autoeficacia, al afirmar nuestros valores y creencias fundamentales de manera positiva. Y la autoeficacia es básicamente nuestra capacidad percibida para experimentar una amenaza a nuestro autoconcepto sin comprometer nuestros valores o creencias fundamentales. En otras palabras, es la capacidad percibida de responder con flexibilidad y sin concesiones a las experiencias o información que amenazan nuestro autoconcepto. Al practicar la autoafirmación, ayudamos a establecer una narrativa global sobre nuestra identidad. Y debemos definirnos a nosotros mismos. Además, esto nos permite ver conceptos como el éxito y la felicidad desde muchos puntos de vista, lo que, a su vez, nos otorga la capacidad de adaptarnos a otras circunstancias de manera más eficiente. Además, según la teoría de la autoafirmación, una persona no debería tener que luchar por la perfección o la excelencia para mantener su identidad. En cambio, lo que deberían hacer es esforzarse por ser competentes en las áreas de la vida que son valiosas para ellos. Y la última pieza del rompecabezas de la teoría de la autoafirmación tiene que ver con mantener la integridad personal que implica actuar de manera consistente con nuestros valores y creencias, lo cual es un principio que merece elogios y reconocimiento. Investigación detrás de la autoafirmación. Habiendo sido popularizada, la teoría de la autoafirmación ha llamado mucho la atención de los neurocientíficos, lo que los ha llevado a realizar estudios e investigaciones para ver si la autoafirmación afecta la actividad cerebral. Con la ayuda de la evidencia de la resonancia magnética, un estudio indica que las vías neuronales en la corteza prefrontal ventromedial aumentan cuando una persona practica la autoafirmación. Esta corteza es la parte del cerebro humano asociada con el procesamiento de información relacionada con uno mismo y la valoración positiva. Otro estudio indica que la autoafirmación puede alterar la respuesta del cerebro a la información amenazante, considerando dicha información como relevante y valiosa. Claramente, la autoafirmación no es una práctica sin fundamentos sólidos. Beneficios de las afirmaciones positivas. Repetir declaraciones y frases de autoafirmación puede ofrecerle beneficios significativos, pero debe considerar que la acción es vital. Sin acción, las afirmaciones no son más que palabras. Algunos de los beneficios que te dan las afirmaciones positivas. 1. Menos pensamientos negativos. La mayoría de tus pensamientos son subconscientes, por lo que, al practicar afirmaciones positivas, comienzas a estar más en sintonía con tus pensamientos y sentimientos. Esto te otorga el poder de cortar de raíz los patrones de pensamiento negativos. 2. Reducción del estrés que deteriora la salud. Según estudios de personalidad y psicología social, la práctica de la autoafirmación puede ayudar a reducir el estrés y ampliar su perspectiva sobre la autoamenaza. 3. Mayor felicidad. Practicar la autoafirmación te ayuda a ser más consciente de las cosas que perjudican tu sentido de la felicidad. Esta conciencia adquirida, a su vez, te permite rodearte de las cosas que te traen alegría. 4. Mayor agradecimiento. Las pequeñas cosas de la vida a menudo pasan desapercibidas en medio del ajetreo y el bullicio del día a día.
Practicar la autoafirmación puede ayudarte a concentrarte y estar agradecido por las pequeñas cosas que tiende a dar por sentado. 5. Actividad física mejorada. Según el Journal of Sport and Exercise Psychology, la autoafirmación puede aumentar la actividad física, especialmente en el contexto de las intervenciones de psicología positiva. 6. Pensamiento positivo reforzado. Practicar la autoafirmación puede influir positivamente en la forma en que piensas y en tu perspectiva general de la vida. Y los estudios muestran que el optimismo reduce el riesgo de eventos cardiovasculares como derrames cerebrales y ataques cardíacos. 7. Resistencia reducida. Es poco probable que una persona que practica la autoafirmación a diario perciba información o mensajes amenazantes con resistencia. En cambio, responderán con la intención de cambiar para mejorar. ¿Cómo aprovechar al máximo la autoafirmación? La efectividad de las afirmaciones positivas realmente se reduce a cómo las usas. Aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte a aprovechar al máximo esta brillante práctica de autoayuda. Crea tus propias afirmaciones. Las afirmaciones se pueden encontrar en todas partes, como pueden ser las redes sociales, blogs de autoayuda, imágenes de Pinterest e incluso camisetas. Si bien está bien usar algunas de las afirmaciones de acciones que has leído en alguna parte, es mucho mejor crear sus propias afirmaciones positivas. De esta manera puedes adaptarlas a tu propia experiencia, objetivos y necesidades. Realmente no hay límites en cuanto a las cosas a las que puedes adaptar tus afirmaciones positivas. Por ejemplo, una persona puede optar por crear afirmaciones positivas adaptadas a los valores fundamentales como la honestidad y la amabilidad. Pero otra persona puede decidir dedicar sus afirmaciones a objetivos profesionales. Las afirmaciones positivas pueden modificar tus patrones mentales aprendidos cuando son repetidos una y otra vez, y ocasionan que te repitas mensajes sobre tus vulnerabilidades, incapacidades y carencias. El objetivo principal de las afirmaciones positivas es que te repitas a ti mismo una y otra vez una nueva verdad y poco a poco crees una nueva realidad que esté enfocada en abundancia, confianza y nuevos retos. Como te mencioné anteriormente, debes de hacerlo con convicción, debes creerlo de tal forma que puedas decir, lo que estoy diciendo es verdadero para mí. Mantén tus afirmaciones realistas. Como dijimos anteriormente, no puedes hacer cambios solo por autoafirmación, la acción debe ser parte de la ecuación. Con eso en mente, es esencial adaptar sus afirmaciones a objetivos realistas y alcanzables. Apuntar a las estrellas no es el camino por seguir cuando se intenta la autoafirmación. Debes considerar cambios con objetivos realistas. Sí, efectivamente el cambio siempre es posible sin importar lo que intente lograr. Pero, de nuevo, el cambio está ligado a la acción. Si aspiras a algo que no es fácil de lograr o si tus afirmaciones afirmativas se adaptan a algo que no aceptas genuinamente como verdadero, la práctica de la autoafirmación no funcionará. Establecer las cosas en el presente. Al practicar la autoafirmación, es necesario llevar a cabo la práctica como si ya hubieras alcanzado el objetivo al que se adaptan tus afirmaciones. Esto es lo que entendemos por situar las cosas en el presente. ¿Por qué es importante poner las cosas en el presente? Se relaciona con la neuroplasticidad que hemos destacado anteriormente. Estás tratando de engañar a tu cerebro para que crea que el objetivo que estás tratando de lograr ya se ha logrado. Además, recuerda que el propósito de practicar la autoafirmación es aumentar tu confianza y tu creencia en lo que puedes hacer en este mismo momento, no en el futuro. Practique la autoafirmación diariamente. La autoafirmación no funciona a menos que se practique con regularidad, por lo que debes esforzarte por convertirla en un hábito. Cuando esté comenzando, intente repetir sus afirmaciones después de despertarse y antes de acostarse. De 3 a 5 minutos deberían ser suficientes para empezar. El reto es lograr una transformación en 21 días con afirmaciones. Al principio es muy probable que necesitemos repetir las afirmaciones varias veces al día.
pues hasta el momento nuestra mente está acostumbrada a pensar de una forma no tan positiva o eficiente, así que hay que entrenarla a mantenerse pensando positivamente y esto solo lo lograremos con ejercicios constantes. Lo recomendable es que, al empezar el día, lo primero que hagas es que dediques 5 minutos para repetir tus afirmaciones. Escríbelas en donde tengas acceso a ellas fácilmente, ya sea tu celular o un pequeño cuaderno que tengas siempre cerca de ti. Prepara tus afirmaciones un día antes y olvídate de revisar tus redes sociales o tus correos electrónicos, lo primero en que debes enfocarte es en tus afirmaciones. Por otra parte, la mejor manera de intensificar tu proceso de las afirmaciones es que seas agradecido. Así que cada vez que termines tus afirmaciones, agradece todo, absolutamente todo lo que tienes. En resumen, practica tus afirmaciones de la siguiente manera. 1. Al iniciar o terminar el día deberás de repetir el mismo ejercicio por la mañana al despertar o antes de dormir, 5 minutos de afirmaciones y 5 minutos de agradecimiento. 2. Durante el día revisa tu documento en donde registraste tus afirmaciones del día cuantas veces te sea posible, repite tus afirmaciones, así como tus agradecimientos, incluso te sugiero actualizarla con más cosas por las que estás agradecido o con más afirmaciones. ¿Cómo debes hacer la repetición de las afirmaciones? Te sugiero 2 formas de hacer la repetición de afirmaciones. 1. Establece un tiempo límite para repetir tu lista de afirmaciones. Tomar de 5 a 10 minutos debe ser más que suficiente. Pero recuerda que el tiempo que necesitas para aprovechar las afirmaciones solo lo puedes determinar tú mismo. 2. La otra opción es que una vez que has hecho tu lista de afirmaciones, repitas cada afirmación al menos 5 veces. Recuerda que de igual forma el número de repeticiones depende únicamente de ti. Cualquiera de estas 2 opciones te funcionará perfectamente, pero depende de ti cómo desees practicarlas. Otra opción es escucharlas antes de dormir, con audífonos de preferencia a un volumen que no te afecte y te permita descansar. Sigue con el proceso durante toda la noche ya que estás dormido, con lo que podrías tener resultados más rápidos y efectivos, pero de igual manera, es decisión tuya cómo lo realizarás. Pero esto no es todo. Este reto no solo se trata de repetir afirmaciones, sino además deberás trabajar con ejercicios reales que te permitan identificar cuáles son las creencias e ideas que mantenemos en nuestra mente, sin estar 100% conscientes de ellos. Al poner en práctica estas acciones nos aseguraremos de que las afirmaciones sean más efectivas y poderosas aún, ya que podremos descubrir por qué en ciertas áreas no hemos logrado los resultados y avances que hemos deseado. Solo recuerda que si empiezas con el proceso de afirmaciones y después empiezas a pensar o a actuar negativamente durante el resto del día, no te servirá de mucho. Más bien, esta forma de actuar y pensar negativamente lo único que hará es neutralizar tu trabajo con las afirmaciones. Durante los 21 días con afirmaciones del reto verás que el común denominador para hacer un cambio positivo en cualquier área es pensar positivo. Todo lo que se necesita es el deseo de cambiar, la determinación de empezar y la dedicación para continuar y cambiar esas ideas negativas y poco productivas. Así que desde ahora en adelante comprométete a pensar y actuar positivamente para que logres sacar el mejor provecho de este período de transformación. A continuación te doy respuesta a algunas preguntas frecuentes. ¿Pueden las afirmaciones ayudar con la depresión y la ansiedad? La autoafirmación sin duda puede ayudar con la depresión y la ansiedad a través de la reestructuración cognitiva, pero la práctica no es una cura ni una alternativa al tratamiento clínico. ¿Las afirmaciones positivas mejoran la calidad del sueño? Las afirmaciones positivas pueden mejorar indirectamente la calidad de tu sueño al aliviar la ansiedad y el estrés. Si desea duplicar los beneficios relacionados con el sueño, intente incorporar sus afirmaciones positivas en la meditación. ¿Tengo que repetir mis afirmaciones todos los días? No hay reglas estrictas que constituyan la frecuencia con la que debes repetir tus afirmaciones. Sin embargo, es mejor repetir sus afirmaciones diariamente para impulsar el proceso de reconexión del cerebro. Podemos concluir lo siguiente. La práctica de la autoafirmación no tiene nada que ver con la magia, pero sí tiene un fundamento científico en la neuroplasticidad cerebral.
Al repetir afirmaciones positivas todos los días, está reconfigurando su cerebro y creando una imagen mental de lo que está tratando de lograr o en lo que está tratando de convertirse. Esto, a su vez, lo impulsa a tomar medidas en la dirección correcta. Las afirmaciones positivas diarias ofrecen muchos beneficios, desde la reducción de los pensamientos negativos y el estrés hasta el aumento de la felicidad y la positividad. Por lo tanto, sea paciente y constante con la práctica, y comenzará a notar los resultados antes de lo esperado. Recuerde que las herramientas con que contamos para nuestra sanación y recuperación son solo eso, herramientas. Por lo que hay que aprender a usarlas. Debes saber cuándo y de qué forma utilizarlas. Esta herramienta por sí misma no es curativa, pero te podrá ayudar a que logres encender ese fuego en tu interior cuando la aplicas con constancia y con convicción. Recuerda que creer es crear, pero también hay que crear para creer. Próximamente en este canal podrás encontrar videos de afirmaciones que crearemos para ti, con el objetivo de ayudarte con este proceso. Así que no olvides suscribirte y estar al pendiente para poder iniciar a practicar esta gran técnica y empieces a mejorar tu vida diaria y logres todos tus objetivos.